Bueno, pues muy buenos días a todos. Algo que disfrutamos tremendamente es ver estos momentos de camaradería, donde evidentemente el desayuno a través de todo este año nos ha traído a reforzar nuestras amistades, nuestros círculos sociales, a poder hablar con más libertad. Y es en ese orden de ideas en el cual hemos llegado a tocar también temas complicados, de los cuales a veces uno se retrae un poquito, pero aquí hay que hablar de todo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y es por eso que estamos también en este libro tan interesado titulado La batalla de cada hombre. Antes de empezar, si me lo permiten, vamos a ponernos en manos de Dios. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tanto. Tú eres tan importante para nosotros, Señor, y nos llenas de tus bendiciones cada día. Tus misericordias se renuevan cada mañana, Padre, y hoy estamos aquí con un corazón dispuesto para escucharte, para saber cómo quieres que llevemos nuestra vida, Señor, y para hablar de temas complicados como es la lujuria. Permite que nuestros corazones se sensibilicen, Señor, y sé tú el que hables en todo momento. Gracias por tanto. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estuve pensando cómo empezar este tema y la verdad es que no quise hablar de historias ni de testimonios alrededor, aunque no digamos nombres propios, sino de otras experiencias, sino de la propia, por diferentes circunstancias, pero yo creo que el 99.9% de los que estamos aquí ha batallado con la lujuria. Y una de mis batallas más fuertes fue esta. Durante muchos años batallé con la lujuria, como muchos de ustedes. Y esto empezó en mi juventud, en mi adolescencia, preadolescencia, toda mi juventud, hasta que me casé. Y vamos a ir poquito a poquito, ¿no? Los motivos de esta situación en mi interior pues fueron varios, y yo creo que muchos se van a identificar con ellos. Para empezar, la familia, ¿no? La familia en la que crecí, y no me refiero solamente a mi papá y mi hermano. De hecho, mi papá fue un hombre muy honorable, con defectos, como todos los tenemos. Pero me refiero más bien a los primos, a los amigos, ¿no? A los primos más grandes, al círculo social y familiar con el que haces la vida. Amigos que se encuentran completamente alejados de este mundo, alejados de Dios y muy cercanos al mundo. Y fueron todas esas influencias que empezaron a hacer eco en mi mente, en mi corazón, y a construir ciertas ideas, ¿no? La mayoría de ellos se sentían orgullosos de ser mujeriegos, y pues lo que nos enseñaban a los más chavos es lo mismo, ¿no? O sea, ir sobre la misma línea de pensamiento. Recuerdo que había un dicho ahí medio familiar de los tíos muy orgullosos de sus hombrecitos y decían: guarden a sus gallinas porque mi gallo anda suelto, ¿no? Y entonces todos salíamos así con el pecho como salido, ¿no? Y guardan las gallinas porque ahí vamos todos los demás. Y la realidad es que pues, todos esos chavos vivían bajo esos principios, y no solamente los chavos, sino los papás de muchos de esos chavos, los papás de mis amigos, muchos de mis tíos, vivían bajo esos preceptos. Y pues a eso ponle el condimento, la sal y la pimienta de un mundo altamente sexualizado que ya empujaba con mucha fuerza desde aquel entonces, ¿no? Un mundo sexualizado en el cual, pues todos lo sabemos, redes sociales. En aquel entonces no había redes sociales como hoy, pero estaba el anuncio en la televisión, estaban las muchachas en bikini entre los programas, estaban los programas que había muchos donde había contenido que es disque familiar y pues no, de familiar no tenía nada, ¿no? Las revistas en el súper, ¿se han encontrado con ellas? Que quieres unos chicles, unos chocolates y ahí está la chava también medio desnuda. O sea, las mismas cosas con las que batallamos hoy son con las que yo batallaba en aquel entonces, excepto las redes sociales y el internet, ¿no? Pero bueno, todo eso fue, de alguna manera, fíjense, fue robando mi inocencia. Yo me acuerdo que por ahí de los 11, 12 años yo todavía disfrutaba de salir a jugar a las traes. ¿Se acuerdan cuando salíamos a jugar escondidillas? Cuando tocabas el timbre del vecino y te echabas a correr a máxima velocidad, el bote pateado, todas esas cosas que eran divertidísimas, ¿sí o no? ¿No les gustaba hacer todo eso? Era increíble. Pero llega un momento en el que empiezas a meterte y empiezas a permitirte meter todas esas cosas en la mente, porque a esa edad nadie me obligaba, o sea, nadie me ponía una cosa aquí en el ojo. ¿Se acuerdan de Naranja Mecánica? ¿No? Así para que lo abrieras y vieras y te agarraran la cabeza. Yo permitía. Yo ya sabía lo que estaba bien, yo ya sabía lo que estaba mal, y no le estoy echando la culpa a nadie. Yo lo decidí a esa corta edad.
Decidí llenarme la mente de porquerías, el corazón también, y luego hacer las mismas porquerías. A una muy temprana edad perdí mi inocencia. Los juegos que antes disfrutaba tanto dejaron de ser juegos interesantes, se volvieron en juegos ridículos. Las conversaciones que tenía cuando era más chiquito desaparecieron y todas tenían contenido sexual. Todas mis amigas con las que yo me relacionaba empezaron a cambiar de forma, ¿no? Y ahora las veía como objetivos para la conquista y si podía ir más allá hasta donde me lo permitieran, ¿no? Entonces se empezó a deformar mi concepción del mundo, de la iglesia también. Luego, cuando estaba chavito iba a la iglesia y me encantaba ir al grupo de los niños, de los chavos, pero en cuanto empezó a todo eso a meterse en mi corazón y en mi mente, el grupo de jóvenes empezó a ser un grupo en mi mente para niños tontos. Ay, qué aburrido, miren lo que están viendo, ¿no? Yo necesito ir a ligar. Y eso era lo que estaba en mi mente. Empezó a funcionar la fórmula que me empezaron a enseñar todos los demás. Empecé a ser súper noviero y cada novia que yo llevaba a la casa me la aplaudían, ¿no? Y ahí sí, la verdad es que mi papá me las aplaudía mucho, ¿no? Se sentía muy orgulloso de que yo trajera una y otra y otra y otra y otra y otra. Y más rápido de lo que me pude dar cuenta, la lujuria se empezó a convertir en un hábito. Dejé de ver por completo a las mujeres como antes y ahora todas las veía con una especie de deseo que era útil para satisfacer un placer visual. En esos años lastimé a mucha gente, a muchas niñas les hice pedazos el corazón y las emociones, despedacé la integridad de muchas chicas y también me lastimé a mí, no nada más a ellas. Yo iba construyendo encima de una destrucción que iba a tener consecuencias, por supuesto. Yo me acuerdo de algunos sucesos que tengo muy claros. Recuerdo al papá de una de estas chicas que se me acercó de frente y frontalmente me prohibió tajantemente acercármele a su hija. Me acuerdo de otro papá que ese fue todavía un grado más alto. Éramos vecinos, su hija y mis papás. Y teníamos una escalera que vivíamos en un lugar que era en desniveles y poníamos una escalerita para subirnos a jugar. Y al principio no había ningún problema porque jugábamos. Pero después los papás evidentemente vieron algo fuera del lugar y lo que hicieron fue poner una reja en la barda para que yo no pudiera entrar a sus casas, ¿no? Imagínense. Otros papás en la iglesia confrontaron a mis padres porque yo quería a su hija como novia y tenían razón. Porque la realidad es que si yo hubiera sido el papá de esas chicas, hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo me había convertido en un peligro. Eso era lo que era, yo era un peligro. Y miren, algo interesante es que desde aquel entonces yo conocía a Dios. Lo conocía, pero no tenía una relación con Él. Yo sabía de Dios, yo iba a la iglesia. Y yo escuchaba cosas que tenían sentido, escuchaba cosas que me llamaban la atención en algún servicio, ¿no? Porque además, como ya no entraba al de los chicos, porque para mí no eran suficientemente inteligentes, me subía al servicio de los adultos y me perdí de una época sensacional en jóvenes. Como comercial, les tengo que decir que si ustedes tienen hijos adolescentes y sus hijos se resisten a ir a jóvenes, oblíguenlos. No saben el bien que me hubieran hecho mis papás si me hubieran empujado a ir al área que me correspondía en la época que me correspondía. Adultos van a ser mucho tiempo, pero ese periodo de tiempo se va como agua. Y muchas veces somos muy complacientes con los muchachos y en lugar de ayudarles, les hacemos daño. Cierro el comercial. Subía al servicio de adultos y en lo poquito que alcanzaba a poner atención, porque me aburría terriblemente, porque hablaban de cosas que no tenían nada que ver con mi vida en ese momento, pero aún en esos momentos Dios estaba tocando mi corazón, ¿no? Y estaba poniendo ahí esa semilla y correteaba mis ideas, mi corazón, mi pensamiento. Y una de las partes muy importantes donde estoy seguro que Dios trabajó fue en el modelo de mis papás. Mis papás no tenían el mejor matrimonio, pero era un matrimonio sólido. Era un matrimonio funcional, era un matrimonio que había peleas, pero había muchas risas, que había llanto, pero había amor, que había de todo, ¿no? Y yo tenía una clara idea de cómo yo quería que fuera mi matrimonio cuando yo me casara, ¿no? Entonces, yo sabía, fíjense, esto es muy curioso, porque yo tenía muy claro el matrimonio que yo quería tener, pero tenía muy claro la lucha que yo tenía. Yo era un mujeriego empedernido, que se me facilitaba además ser mujeriego. Entonces no era para mí complicado, me había convertido en una especie de expertito. Y ese expertito empezó a crecer en sus habilidades y las empezó a desarrollar. Sin embargo, la idea del matrimonio, la visión del matrimonio ahí estaba. Y yo tenía muy claro que para poder tener un matrimonio sólido, una familia estable,
pues eso no combinaba con la lujuria y con la infidelidad que yo practicaba. Llegó un día en el cual conocí a la que ahora es mi esposa, Jennifer, y Dios fue muy, muy bueno. Porque desde el primer día que yo la vi, yo empecé a pensar que esa niña era la mujer de mi vida, y en el momento en el que empecé a salir con ella, ya en un grado más de novios, yo desde semanas antes había ido a terminar todas mis aventuras, tajantemente, porque quería serle fiel a la mujer que probablemente iba a ser mi esposa. Han pasado 15 años desde que yo la conocí y gracias a Dios y solamente a Él, hasta el día de hoy le he sido fiel y esa es una promesa que yo tengo para llevarme hasta el día en que me muera. No es por medio de mí, por supuesto. Yo no pude hacer esto. Fue Dios. Fue Dios porque yo sabía lo que le iba a pasar a un matrimonio que estaba de alguna manera rendido al pecado si continuaba con esa línea de acción en mi vida. Ese matrimonio iba a estar condenado al fracaso, al dolor, al sufrimiento, a la culpa, a la vergüenza, a lastimar profundamente a mi esposa y muy probablemente a terminar solo. Así que tenía que tomar una decisión antes de embarcarme en esa relación con un alto nivel de seriedad. La decisión era simple y es la decisión a la que somos llamados el día de hoy. ¿Rendirme o dar la batalla? ¿Rendirte o dar la batalla? ¿Qué hacemos todos los días? Fíjense, tú todos los días tienes la capacidad de tomar decisiones, todos los días. Hay decisiones muy básicas, porque la batalla de la lujuria se libra desde que te despiertas en muchos casos y al lugar a donde te dirijas, ¿no? Muchos de nosotros venimos sobre la Guayacán y tú tienes la decisión, tienes la libertad de tomar la decisión de darle rienda suelta a tus ojos y a tu imaginación, desde que vienes aquí al grupo de caballeros, ¿no? Porque ya están las chavas ahí corriendo pues aquí al lado donde se corre, ¿no? Y tú puedes ir concentrado en lo que estás haciendo, puedes ir con tu mente enfocada en lo que tiene que estar enfocado, puedes ir orando, puedes tener alabanzas, puedes estar metido en lo que debes de hacer, o puedes ir distrayéndote, ¿no? Estirando el cuello y dándote ciertos placeres que van a tener consecuencias el día de mañana. Y tú sabes que la batalla no es fácil, porque ahí empecé yo de chiquito, a ver. Y luego quería ver más, y luego más, y luego más, y luego más. Así fue como me involucré en un montón de cosas. Consumí pornografía, ¿no? Tuve en algún momento en la adolescencia problemas con la masturbación. Y luego empecé a tener relaciones. Y luego quería más relaciones. Y luego tenía 3 novias al mismo tiempo con las que tenía relaciones. O sea, me convertí en una especie de pervertido. 12, 13, 14 años. Ahí estaba. Y son cosas que luego se convierten en esos hábitos y son muy difíciles de contrarrestar, de dar batalla. ¿Dónde empieza todo? En una decisión. Ahí empieza, en decidir no hacerlo más. La batalla es bien difícil y tú tienes que tomar la decisión de luchar una de las peleas más complicadas de la vida, la lucha contra la impureza sexual. Ahora, ¿por qué es tan complicada esta lucha? Por lo que dijimos hace ratito. Porque vivimos, hagan de cuenta, bajo un acecho permanente donde estamos siendo bombardeados todo el tiempo. Y el enemigo tiene bombas de precisión, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos ha estudiado mucho, conoce al hombre a la perfección y lleva mucho tiempo en este planeta. Entonces sabe muy bien lo que a cada uno de nosotros nos pega. Lo conoce muy bien y ahí es donde te tira esa bomba así, ¿no? Con GPS dirigido a los cimientos de tu vida. Te conoce y utiliza todas las estrategias del mundo, ¿no? Los hombres somos muy visuales, somos mecánicos. Las mujeres son más emocionales, son más sentimentales, necesitan crear más lazos, ¿no? Por eso que el hombre consume muchísimo más pornografía que la mujer. La mujer también consume pornografía, pero el mercado grande está en el hombre, precisamente porque es altamente visual. Por eso lo que la mayoría de los contenidos que ustedes ven en las calles y en todos lados tienen que ver con mujeres, no con hombres. Porque somos los que consumimos, los que compramos esas cosas. Ahora, tenemos que rendirnos porque estamos bajo el acecho, bombardeados todo el tiempo y nos están apuntando con una mira telescópica. Pues la respuesta es un tajante no. Debemos de tener esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las armas y nos ha dado lo necesario para dar la buena batalla.
Cuando estaba escribiendo esto, me acordé de un combate que tuve aquí en ese rinconcito en el taekwondo. Yo también estuve en el taekwondo. De hecho, aquí está mi ex profesor, al cual respeto y aprecio mucho, Hugo. Y me acuerdo que en ese combate también estaba aquí Marco. Me tocaba combatir contra un muchacho que estaba más alto. La mayoría son más altos que yo. Estaba más alto que yo, estaba más fornido que yo. Y desde que llegó estaba muy concentrado, ¿no? Estaba en un rincón en estado zen, con audífonos, respirando. Dijimos, bueno, ¿y qué le pasa, no? Se lo estaba tomando como sumamente en serio. Y me acuerdo que Marco me dijo, ten cuidado porque este tipo va a ir con todo. Y yo estaba en mis pininos, ¿no? Estaba apenas empezando. No me acuerdo ni qué cinta era, pero por lo menos ya podía darme un... Era naranja, imagínense, era naranja la que sigue de la amarilla, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaban los catorrazos y ahí estaba yo listo, me puse en mi equipo, el otro. Y de repente cuando el profesor dice, pues a darse, ¿no? ¿Cuál es la señal? Shisha. No se me va a olvidar, shisha. Y el otro pues se me va pero con todo, ¿no? Y me empezó a echar hacia atrás. Y en ese momento me acordé de lo que un profesor de kickboxing, lamentablemente falleció hace tiempo, me dijo mucho tiempo atrás, me dijo, para que tú ganes un combate, tienes que ir a dar el combate. No te eches para atrás, ve y enfrenta, ¿no? Entonces, saqué aire de donde pude y a tratar de darle, ¿no? Para por lo menos salir con un poco de dignidad. Porque aquí había un montón de chavos que estaban echándome porras, ¿no? Pero algo que es para mí muy claro es que el retroceder no ayuda. En este tipo de situaciones no ayuda. Tienes que cambiar tu manera de pensar, ir y dar batalla. Fíjense, hace unos días nos pasó algo similar en la casa, no con una persona, tranquilos, con un perro. Estábamos entrando a la cuadra donde tienen su casa y llevábamos a nuestros 2 perros, a nuestros 2 hijos y mi esposa. Y mi esposa traía uno de los perros, es un shih tzu de este tamaño, es una cochinadita así, cachorro, y tengo otro perro que no ve nada. Es un border collie totalmente ciego, ¿no? Entonces, el border collie no se dio cuenta nunca de lo que pasó y la otra cachorrita salió tendida porque salió un pastor alemán que se les escapó de una casa a toda velocidad. Yo no me di cuenta, llegó por atrás, Jenny lo alcanzó a ver. Entonces, Jenny en ese momento lo aceptó, dije, tuve miedo y corrí. Soltó la correa, agarró sus piernitas y se fue corriendo no sé a dónde, ¿no? Y en eso volteé, vi al perro que se nos venía encima. Y en lugar de correr, me le enfrenté al perro, ¿no? Como si yo fuera oso, ¿no? Y me le puse como loco al perro. El perro me vio y se dio la media vuelta y salió corriendo a la casa. La verdad es que no les recomiendo que hagan esto. En ese momento funcionó, por obra de Dios y del Espíritu Santo, ¿no? Pero hay veces en los que uno tiene que reaccionar, tiene que dar batalla, tienes que meterte a la pelea. Hay otros donde sí hay que considerar las cosas, hay que ir despacito, hay que respirar, ¿no? Hay que hacerse para atrás, pero esta es una batalla a la que tenemos que darle guerra de manera frontal. No puedes hacerte para atrás y esconderte atrás de tu esposa. No, tienes que salir y decir, le voy a dar batalla a la lujuria. No voy a permitir que la lujuria dé un paso más en mi hogar, en mi casa, en mi familia, porque es muy importante lo que ustedes están haciendo, no están haciendo. Miren, una de las cosas con las que mi papá batallaba, y lo puedo decir públicamente porque él lo decía públicamente, mi papá era medio ojo alegre. Y mi mamá se le pasaba sonándoselo, ¿no? O sea, ya se había convertido en una broma en la casa, porque pasó una muchacha y mi papá y mi mamá, no andes viendo mujeres, ¿no? Pero la broma tuvo efecto sobre mí, porque de chiquito yo veía que a mi papá se le iban los ojos. ¿Y qué creen que aprendí? Lo mismo. Y hasta la fecha tengo que tener un cuidado especial con mis ojos, porque es muy fácil que se distraigan. Y eso yo lo aprendí de una conducta que vi en repetidas ocasiones en mi modelo máximo en esta tierra a seguir. Entonces pregúntate, ¿eso es lo que tú le quieres enseñar a tus hijos? Porque yo no. Yo me di cuenta muy chiquito de lo que mi papá hacía y él, yo creo que nunca se dio cuenta que yo me daba cuenta. Pero sí me di cuenta. Y lo empecé a repetir porque si lo hacía, pues ¿qué tiene de malo? ¿No? Y así empieza uno, con el ojo alegre. Y como les decía hace rato, y luego quieres más y más y más y más y más, hasta que te conviertes en un esclavo. Ahora, ¿por qué Dios nos da la capacidad de enfrentar estas batallas? ¿Cómo nos arma? Fíjense, vamos a pensar en una cosa simplemente y muy rapidita.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios que pasa cuando tú realmente le entregas tu vida a Cristo? ¿Quién viene a vivir en ti? ¿No? El Espíritu Santo. Te conviertes en Él. ¿Sí saben? Venga. En el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, si tú eres el templo del Espíritu Santo, quiero que hagan la siguiente ilustración en su mente. Imagínense lo siguiente. Quiero que se imaginen y que sean ambiciosos en este momento. ¿Ok? Se va a valer un segundo. Quiero que se imaginen la casa de sus sueños. Así una casa que digas, ¡wow! ¿Se la han imaginado algunos de ustedes alguna vez? No sé, ponle alberca, ponle una cochera con carros convertibles, ponle una escultura de Picasso que por alguna extraña razón llegó a tu casa. No tienes el lienzo de Miguel Ángel ahí arriba. Tienes una televisión de 180 pulgadas, unos reclinables deliciosos. Bueno, la cocina que tu esposa siempre ha soñado y nunca le has podido dar. ¿No? Tienen la licuadora esa carísima que pesa, calienta y licúa, no me acuerdo cómo se llama, que cuesta como 30,000 pesos. No, tienen esa cosa. Tienen todo lo que se hayan soñado. ¿Y cómo se imaginan esa casa? ¿Esa casa está cochina? No, pues no. ¿Está desordenada? Tampoco. Está como pulcra, limpia, reluciente, pisos pulidos. Bueno, no quieres que nadie la toque. ¿No es así? Pero imagínate que un día te das una pequeña libertad y le das las llaves de tu casa a unos delincuentes en potencia, a unos vándalos. Y entonces tú les diste las llaves, no llegaron y se metieron solos, tú se las diste. Y llegan estos vándalos con bats, con aerosoles, con plumones de esos que jamás se van a quitar en la vida. Con una bola de cochinadas, con huevos, con globos de harina, no sé lo que te puedas imaginar. Y van a entrar a tu casa con la llave, porque tú se la diste. No va a haber ningún sistema de alarma prendido ese día y tú les vas a dejar hacer lo que quieran. ¿Qué crees que van a hacer? Van a despedazar tu casa. Van a agarrar los bats y van a romper tus esculturas, tu pantalla, van a despedazar tus muebles, van a sacar todo el relleno, van a rayar tus paredes, van a romper los cristales, van a despedazarla. ¿Qué sentirías cuando llegaras a la casa? ¿Te sentirías bien? Dirías, ¡ay, qué padre, me la dejaron! ¿Verdad que no? ¿Sentirías, díganme emociones, rápido? ¿Sentías feo? Enojo, tristeza, impotencia, desesperación. Bueno, un montón de cosas, ¿no es así? Bueno, eso es lo que le hacemos al templo del Espíritu Santo. Eso. ¿Cómo debería estar el templo del Espíritu Santo? Pulcro, limpio, ordenado, en buen estado. Bonito, porque ahí reside Él. Pero llegamos nosotros y por voluntad propia, empezamos a vandalizar el templo del Espíritu Santo. Ahí reside Él. Y Él te va diciendo esto sí, esto no, acá no. ¿Se acuerdan de los percherones, de estos caballotes gigantescos? ¿Qué traen en los ojos? No sé, traen unos cartoncitos que no permiten que el caballo se distraiga. Así es como muchos de nosotros deberíamos de andar en la vida, porque somos muy distraídos. Mis ojos son para Dios y para mi esposa. Nada más. Cuando mi esposa está delante de mí y cuando no esté delante de mí, mis ojos tienen que estar concentrados en ella. En ella y no permitirme estos lujos, no permitir esa vandalización, no permitirme que alguien llegue y empiece a destrozar la casa. ¿Sabes por qué? Porque esos vándalos no tienen la capacidad nada más de destruir lo exterior. Esos vándalos son ingenieros, son arquitectos y tienen la capacidad de reestructurar el diseño estructural de esa casa. Ese es tu cerebro. Y a través de todas esas concesiones que tú te has ido permitiendo a través de la vida, has permitido que se vayan rediseñando caminos neurológicos en tu cerebro hasta que se conviertan en pésimos hábitos que condenan a generaciones después de ti. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama neuroplasticidad. Y resulta que el pecado sexual tiene la capacidad de cambiar la arquitectura de tu cerebro, deformando las vías de acceso de los centros de placer en él. De ese tamaño. Un tip, esto ya se los había dicho ya anteriormente. La pornografía es tan seria y es tan adictiva
como las drogas más potentes que consume la gente hoy en día, como la heroína y la cocaína. Estas alteran la arquitectura de tu cerebro. Y ahí vamos a poner mujeresdivinas.com sin saber lo que nos estamos haciendo. Y no solamente lo que nos estamos haciendo a nosotros, porque hoy en día está comprobado a través de la ciencia, del estudio de la neuroplasticidad, que tu cerebro es moldeable, cambia. ¿Sabes cómo cambia? Con las decisiones que tomas todos los días. Así cambia, con esas decisiones. Pero no solamente cambia tu cerebro. Resulta que hoy en día la ciencia ha comprobado que es tan fuerte el cambio de la toma de tus decisiones que ¿sabes qué también cambia? La estructura del ADN. Esto yo no lo sabía. Cuando lo leí dije, ¡ah! ¿Se acuerdan de esas maldiciones que habla la Biblia, la tercera y cuarta generación? No, son las decisiones que estamos tomando. Tus decisiones están afectando la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. De ese tamaño es la responsabilidad que tienes en las manos. De ese tamaño. Y Pablo lo sabía. Romanos 12:2, por excelencia, acá todos nos lo sabemos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos amoldemos al mundo actual. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Crear nueva arquitectura en nuestro cerebro. Si está destruida, ok, ¿qué hacemos para remediarlo? Vamos a pensar en las cosas honorables de las que la palabra nos habla. Vamos a concentrarnos en las cosas que a Dios le gusta que nos concentremos. Vamos a hacer que nuestro corazón se rompa con las cosas que se le rompen a Dios. En esas cosas debemos de poner nuestra mente. No en la bola de porquerías que nos está ofreciendo el mundo. Fíjense, piensen esto. A través de nuestros pensamientos, tú y yo hoy podemos ser los ingenieros y los arquitectos al tomar decisiones que van a cambiar la arquitectura de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para hacerlo. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Esto es clave. Es clave porque en este mundo caído, donde tú, al igual que yo a mi corta edad, te has dado ciertos permisos. Y muchas veces durante años has cometido pecados sexuales que se han convertido en pésimos hábitos. Hombres que han consumido o consumen pornografía. Otros que se dan sus gustos con la vista, cosas que no son pornografía, pero que están al borde de. Otros que han practicado o practican la masturbación convirtiéndose en esclavos de esta conducta. Otros que son una bola de adúlteros. Y esas son malas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Que puedes elegir cambiar. Esa es la buena noticia. Puedes elegir cambiar tus malos hábitos renovando tu mente hoy. Hoy. Así que como se pueden dar cuenta, el cerebro cambia como resultado de la actividad mental. Cambia a través de las decisiones que tomas cada día. Cambia. ¿No estás harto de a veces vivir con esa culpa? Con ese remordimiento, con esa impureza que trae el pecado sexual en tu vida. ¿No te gustaría que tus ojos estuvieran bajo el dominio del Espíritu Santo en lugar de ser libres? Es algo que necesitas. ¿No te gustaría vivir libre de la esclavitud? Ya se lo voy a dar rápidamente 3 motivos para hacerlos, muy rapiditos. El que tú le rindas tu vida a Cristo y salgas de esa esclavitud sexual va a mantener con Dios tu relación mucho más estrecha. ¿Por qué? Porque la impureza sexual es extraordinaria para alejarte de Dios. Extraordinaria. Cuando tú te alejas de esa impureza sexual, cuando le cierras la puerta, tu relación con Dios va a ser muchísimo más estrecha. Ojo, no caigan en la trampa también de decir, ay, soy un pecador de la lujuria, esto, el otro, entonces no, Dios, nada, aléjate de mí, la iglesia también, porque no soy merecedor. Esta es una trampa también de Satanás. No, lo que tienes que hacer es ir, confesar tus pecados, arrepentirte, pedir perdón y involucrarte en todo lo que Él te ofrece para poder dar precisamente esta batalla. Otro motivo, tu esposa o tu futura esposa. Ser fiel empieza con tus pensamientos. Ay, es que no me ha acostado con nadie. Sí, pero eres un infiel mental. O sea, finalmente la palabra dice que ya estás siendo un adúltero. ¿Ok? Entonces empieza en tus pensamientos. ¿Y por qué digo en tu futura esposa? Porque tienes que educar tu mente y crear tus hábitos para los que no están casados para que el día de mañana puedas tener un matrimonio saludable basado en los principios de Dios.
Otro motivo, tus hijos o tus futuros hijos. Como lo dije hace rato, ¿quieres heredarles la lujuria? No les heredes eso, por favor. Piensa en ellos. Y si no tienes hijos, piensen que tal vez algún día Dios te mande hijos y la responsabilidad que tienes sobre ellos son prestados. Y tienes una responsabilidad sobre ellos. Y como hombre, Dios les va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestro matrimonio, qué hicimos con nuestros hijos, qué hicimos con todos los recursos, dones y talentos que Él nos dio. Y por último motivo, tu iglesia. Seamos congruentes. Seamos congruentes. O sea, ¿qué testimonio damos cuando vamos con nuestros amigotes de la calle y todos andan ahí de mirones y tú también? ¿Qué testimonio damos cuando nos involucramos en esas conversaciones obscenas de las que dice la Biblia? Ni siquiera hablen de esas cosas, porque ustedes son la iglesia. Ni siquiera. ¿Qué testimonio damos? ¿Qué testimonio le damos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a la gente que no conoce a Cristo cuando somos unos lujuriosos? Eso no acerca a nadie a Cristo, te lo prometo. Al contrario, los aleja. Cada uno de nosotros lo que debe de hacer es asumir el compromiso de ir a la batalla a dar pelea para defender su relación con Dios, para defender a su esposa, para defender a las futuras generaciones. Según de Pedro 1:3-4 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Escucharon al principio? ¿Mediante quién? Su divino poder. Él nos da todo lo que necesitamos, todo. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Tú no puedes, pero Dios sí. ¿Vas a vencer el pecado sexual con tu poder? No, lo harás con su poder y con todo lo que Él te da para que lo logres. ¿Cuál es la chamba de nosotros? Tomar la decisión. Esa es la chamba. ¿Okay? Entonces discutan el trabajo, ahí está en sus hojas, y platiquen un ratito de estos temas.